Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Si volvemos a traer a la memoria los primeros versículos que leímos en este pasaje de Hechos, vamos a notar que menciona a Saulo y después no se le vuelve a mencionar hasta el capítulo 9 del mismo libro de Hechos. Y Saulo, nos dijo el versículo que leímos, el 1 y el 3, consentía en la muerte de Esteban. Con esto se nos comprueba que Saulo de Tarso todavía no es el apóstol Pablo, hasta más tarde en el tiempo será llamado así. Saulo de Tarso había tenido como maestro al mejor fariseo de la época en que él vivió, y ese era Gamaliel. En el libro de Hechos 5, del 34 al 40, vamos a conocer un poquito del pensamiento de aquel fariseo Gamaliel, que era el mejor del grupo de los fariseos según los historiadores. Hechos 5 del 34 al 40, para que ustedes ejerciten un poco las muñecas de las manos, así como que le ponemos aceitito para que giren mejor, pueden acompañarme en la lectura. Hechos capítulo 5 del 34 al 40. Entonces, levantándose en el concilio era un grupo de 71 ancianos que gobernaban al pueblo de Israel en todo. Eran 70, pero cuando los griegos los dominaron, padres de la democracia en el mundo entero, dijeron: aquí hay empate, tiene que haber un miembro más para que haya desempate en las votaciones. Y a partir de los griegos dominando el pueblo de Israel, eran 71 ancianos que formaban el concilio o el Sanedrín. Entre todos esos 71 había un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Fíjense cómo era este hombre. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ya ven ustedes cómo nadie es perfecto, hermanos, hermanas. Este Gamaliel era un fariseo muy bueno, pero su discípulo número 1, que se sentaba a los pies de él en orden de importancia, que él era el número 1, no salió igual que su maestro. Saulo de Tarso consideraba que las ideas de Esteban eran peligrosas contra la ley de Moisés, peligrosas contra las tradiciones abrazadas durante 5,000, quizá 2,000 años del pueblo judío. Y creía Saulo de Tarso que este evangelio de Jesús, proclamado como el Cristo, arrancarían de raíz esa ley. Y la única forma de evitar ese peligro era quitándoles la vida a todos los que se atrevieran a predicar el evangelio. No hay duda, hermanos, no hay duda, hermanas. Saulo de Tarso, todavía no conocido como el apóstol Pablo, fue uno, si no el actor principal en toda la persecución que se levantó contra la iglesia de Cristo en Jerusalén. Tan intensa fue aquella persecución, ya lo leímos,
llegaron a toda la provincia romana de Judea y llegaron hasta el reino del norte, del territorio del pueblo de Israel, que tenía como capital Samaria y su templo central también ahí. Solo los apóstoles, no sé por qué, no me vayan a preguntar, solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Allí lo acabamos de leer nosotros. Probablemente es porque era necesario que alguien también se quedara cuidando a las ovejitas de Jerusalén. Y los apóstoles, siendo mayores de edad, muy mayores, entonces no podían huir en aquella dispersión a otros países tratando de salvar su vida. Porque en Jerusalén había hombres piadosos. Allí acabamos de leerlo. Hombres piadosos que tenían una piedad para con Dios y para con su prójimo. Ellos fueron los que llevaron a enterrar a Esteban. No eran cristianos, eran hombres piadosos. Y lloraron en grado extremo, así como era la costumbre del pueblo de Israel, pero cuando se mataba a un inocente, a una persona ejecutada, probablemente a pedradas o algo así, con una orden de la ley de Moisés o teniendo como base esa ley, no era llorado. Pero Esteban, si estos hombres piadosos hicieron gran llanto por él, eso indica que ellos no estaban de acuerdo con esa muerte, porque era la muerte de un justo, la muerte de un hombre inocente. Hombres piadosos es una referencia igual a Hechos capítulo 2 versículo 5. Se los leo. Hechos capítulo 2 versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. No son cristianos todavía, pero podían llegar a ser judíos devotos, sinceros. No habían aceptado a Cristo como su Mesías, como su Salvador personal, pero respetaban a Esteban y rechazaban la orden o la decisión del Sanedrín de darles muerte, cuando Gamaliel había propuesto antes que no debía de ser hecho eso. Saulo de Tarso dio su voto a favor y, siendo el mejor capacitado en el conocimiento de la ley de Moisés, a él enviaron, a él nombraron para combatirlos y para que los persiguiera a muerte. Y tenía visa múltiple del Imperio Romano. Podía entrar las veces que quisiera, a la nación que quisiera, siempre que estuviera bajo el gobierno de Roma. Y allí persiguió a los cristianos. Pero los apóstoles en Jerusalén, siendo ancianitos ya, probablemente aquellos hombres piadosos fueron los que lograron, convertidos al Evangelio, que naciera la iglesia fuerte. Porque después de esto, la iglesia de Jerusalén era fuerte. Lucas, aparentemente con su relato, el autor del libro de Hechos, como que marca un contraste, una diferencia entre estos hombres piadosos que se lamentaron sobre Esteban y Saulo, quien se volvía cada vez más furioso, más enérgico en su persecución. Saulo de Tarso hizo estragos en la iglesia de Cristo, la asoló, la devastó. La gente veía a Saulo de Tarso y salía corriendo por su vida. En el versículo 3 que ya leímos, entraba casa por casa. ¿Se pueden imaginar ustedes? Arrastraba fuera de ellas a hombres y mujeres. Equidad de género. Por igual arrastraba a los hombres que a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Por eso el mismo apóstol Pablo, ya en su testimonio de conversión, en Hechos 26:10, se los leo rapidito: lo cual hice también en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Se dan cuenta qué clase de hombre era Saulo de Tarso? Y el sufrimiento que pasaron los primeros cristianos hoy para nosotros es fabuloso. Pero en aquellos días, hermanos, hermanas, la persecución a muerte era feroz. Nerón
el emperador romano, y Domiciano, unos 20 o 30 años después de Nerón, fueron los dos emperadores más crueles en ejecutar esta persecución contra los cristianos. Pero presten atención, no tuvo el resultado esperado la persecución, tuvo el efecto contrario, como Amán, que quería matar a los judíos, y en la misma horca que él había preparado, él fue ahorcado. ¿Han oído aquella frase? Le salió el tiro por la culata. El mal que estaba planeando o planificando para los demás se volvió contra mí. Y por eso en Hechos 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Aquí necesitamos un mapa para que ustedes vieran los kilómetros recorridos. Chipre, aquella isla de Grecia, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos buscaban en primer lugar. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Cómo es que ustedes no dicen gloria a Dios por esos primeros discípulos esparcidos, corriendo por su vida, pero predicando el evangelio? Y primero iban a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como el Señor Jesús les había dicho. Pero entre aquellos que huyeron siendo cristianos ya, también había chipriotas y también había griegos, y ellos le predicaron a los de su nación. Ahora, hagamos un paréntesis, hermanos, hermanas. Nunca van a leer en la Biblia que cristiano alguno perseguido a muerte le suplicara a Dios que le quitara la persecución. Esto me hace un cortocircuito en la mente a mí, hermanos, hermanas. No van a leer en el Nuevo Testamento que cristiano alguno se quejó contra Dios por la persecución. Más bien lo interpretaron como la oportunidad que Dios les estaba dando para que cumplieran con la misión que les había encomendado. Hay que recordar que la vida cristiana, el domingo pasado se los dije, tiene una cuota de sufrimiento. Hay enfermedad, hay escasez, hay malos entendidos, y uno le duele la uña del pie derecho y ya le está pidiendo a Dios que se la quite, como que uno tuviera algo especial por encima de todos los demás seres humanos. Sí lo tenemos, que es la fe en Cristo y nuestra salvación gloriosa eterna, pero creer que no nos hará daño el virus del cólera o la bacteria o que a los cristianos no les da sida, o que a los cristianos no le ocurre ningún mal, eso es no haber entendido bien la enseñanza bíblica. Claro que uno tiene que pedirle al Señor que lo libre de aquello, pero recordando que hay una cuota de sufrimiento que todos debemos pagar por el hecho de estar vivos, así como nos llega la factura del alumbrado eléctrico, del agua potable que consumimos, de la televisión por cable y del teléfono celular. Por el hecho de estar vivo hay una cuota de sufrimiento que paga. En este sentido es mayor castigo la vida que la muerte. Cierro el paréntesis. Lucas nos da un ejemplo de lo que debió suceder en todas partes del Imperio Romano, y escogió a Felipe, llamado servidor, elegido como diácono, es la palabra griega, como ejemplo. Y da como ejemplo lo que ocurrió en Samaria, probablemente porque en Samaria, la capital del reino del norte, le dio grandes lecciones a los judíos. Lecciones que se las viene dando Dios desde el Antiguo Testamento, pero que no la han obedecido mucho. Nuestro Señor Jesucristo dijo: primero Jerusalén, después Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habían llegado ya a Samaria. Allí el Espíritu Santo va a romper otra barrera
que los judíos no pueden aceptar tan fácilmente por los años de tradición. Los samaritanos eran del pueblo judío, pero se separaron 10 tribus, 11 tribus, 10 tribus. Solo se quedaron en el territorio del sur, Judá y Benjamín. La cuarta o el cuarto hijo de Jacob o Israel, Judá. Y Benjamín, el último en nacerle a Jacob en la tierra prometida. Y de la mujer que amaba, Raquel. El 11º era José, el soñador de sueños en Egipto. Ustedes conocen la historia. Pero la tribu de Benjamín era la más guerrera de todas. Y ellos iban a la punta del ejército israelita siempre. Y el grito de guerra era: en pos de ti, Benjamín. Se quedaron allá y tenían pocos hombres, eran pocos en números, pero eran guerreros. Y fíjense ustedes que las 10 tribus se fueron a la zona norte, hartos del reinado primero de Roboam. Y el hijo mayor de Salomón era Jeroboam, que estaba exiliado en Egipto porque le había querido quitar el reino a su papá Salomón. Pero legalmente él era el heredero al trono. Y Jeroboam se vino a reclamar el reino que era de su papá. Pero Roboam ya se había envalentonado. Pero como trataron mal tanto Salomón como Roboam al pueblo de Israel, el pueblo de Israel dijo: solo por amor a David, tu padre, no nos dividimos. Pero no aguantamos el pago de los impuestos. No estamos hablando del Salvador el año 2018. Estamos hablando de hace 5,000 años, mínimo. No aguantamos el pago de los impuestos. Pues sí, el profeta Samuel les dijo: si quieren rey, rey tendrán. Rey quieren, rey tendrán, pero les va a poner unos impuestos. Lean ustedes el primer libro de Samuel, capítulo 8. Describe a la perfección. Hastiados del reino de Roboam, se van para la zona norte, 10 tribus, incluida la de los levitas, que debía ejercer el sacerdocio en el templo. Fíjense qué terrible. Pero cuando llegaron los asirios y conquistaron la zona norte, estos siempre estuvieron en pleito, los judíos contra los samaritanos. Eran del mismo pueblo, la misma sangre circula por sus venas. Cuando los del norte atacaban al sur o algún otro país, los del norte colaboraban. Cuando otro país, Siria, cualquiera, Babilonia, atacaba al norte, los del sur colaboraban. Y era un toma y dame, de forma tal que los de la zona norte se mezclaron con todos esos pueblos y dicen que la sangre pura se perdió. Y en algunos casos mezclaron la adoración al Dios verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo, con dioses paganos. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, pueden leer ustedes esta historia. Allá en el monte Gerizim tenían su templo tan sagrado como el de Jerusalén. Pero 100 años antes de Cristo, los judíos de la zona sur subieron al monte Gerizim y destruyeron aquel templo. Y así obligaron a que los samaritanos dejaran ese culto mezclado con idolatría. Pero en el Nuevo Testamento seguían la ley de Moisés igualito que la zona sur. Pero los de la zona norte decían: solo en Gerizim debemos adorar a Dios. Y los de la zona sur decían: solo en Jerusalén. Los judíos, los de la zona sur, evitaban transitar por Samaria al grado máximo posible. Así que Felipe necesitó armarse de valor para ir ahí a predicar el evangelio. Pero era el Espíritu Santo el que lo dirigía. Y cuando llegó a la ciudad de Samaria, a 16 kilómetros del pozo de Jacob, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo platicó con la samaritana, al mediodía en punto, cuando le hizo la revelación que Él era el Mesías, el Cristo, le dijo la samaritana: no vayan a faltar hoy en la tarde, que ese es uno de los textos, porque a mí me pidieron que dijera qué dice la Biblia sobre la equidad de género. Entonces yo no voy a decir lo que pienso yo, lo que está escrito en la Biblia.
La samaritana le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y Jesús le dijo en griego: ego y mí, yo soy el que habla contigo. A una mujer samaritana enemiga por cientos de años, de dudosa reputación porque tenía 6 mujeres y 6 maridos, la mujer samaritana. Es que como siempre hablo en contra de los hombres. 6 maridos, y el que tenés ahorita, le dijo el Señor, no es tuyo, le dijo. Es robado, le dijo. Se lo has quitado a otra que dejaste llorando. Miren los japoneses. Fíjense que cuando toman el tren, un tren que corre veloz, de una ciudad, digamos que vienen de San Miguel para San Salvador, pero en San Salvador está lloviendo. Entonces la alcaldía de San Salvador lleva como 3,000 paraguas para que los pasajeros que venían de San Miguel y no estaba lloviendo allá, agarren un paraguas. Y la gente cuando sale del tren agarra su paraguas porque nadie andaba con paraguas. Y al día siguiente que vienen a tomar el tren, lo vuelven a poner en el mismo lugar donde lo encontraron. ¿Qué opinan ustedes si yo como alcalde hago eso en San Salvador? Hay un señor empresario, papá y mamá japoneses. Él nació en México, Teruo Osaka. ¿Quiero ver? Así creo que es el nombre. Tiene varias empresas, una de plásticos, una muñequita que se llama Marikai, una leche que se llama Yakult, que tiene una cosita, una bacteria que es como la leche materna, pero es química y se la pone a la leche de vaca y no le hace daño a uno. Yo no sé cómo es que no ha venido esa leche aquí. Yakult. A nadie le hace daño la leche de vaca porque le ponen una bacteria que tiene la mamá, que le da al niño. Porque la leche de la mamá es para el niño, la leche de la vaca es para el chivo. Y nosotros la quitamos al chivo y no la tomamos. No, mire qué bonito. No sé cómo no le quitamos la leche a la osa, pues, o a las ballenas, no sé yo, a todos los animales mamíferos. Pero vaya, dejemos eso a un lado. En sus conferencias él siempre dice: si ves un reloj que no es el tuyo, es de alguien más, por conclusión lógica. Entonces déjalo allí o pregunta de quién es. Si ves una billetera y tú te buscas y no es la tuya, aunque se parece un poco, pero aquí tengo la mía, esta debe ser de alguien más, y la deja ahí. Así le enseñan los abuelitos y los papás a los niños de Japón. Y aquí en El Salvador, los mismos papás le metete, agarrátela. Hasta en el templo se pierden las Biblias. Hoy sí dijeron amén, mire. Hasta en los templos les quitan los maridos a las mujeres. Hoy nadie dijo amén, ve. Hasta en los templos cristianos le quitan la mujer a otros hombres. Ningún amén se oyó. Si no es tu marido, ahí déjalo que debe ser de otra. Esa te gusta, pero no es tu mujer, debe ser de alguien más, ahí déjala, que ahí está bien tranquilito. Miren ustedes, hermanos, miren ustedes, hermanas, aquella mujer samaritana con una vida de reputación dudosa. 6 maridos has tenido y el que tenés ahorita no es el tuyo. Pero aún a esa mujer le reveló su naturaleza divina, mesiánica. Y fue la primera apóstol enviada a predicar el evangelio. Por si no vienen hoy en la tarde, por lo menos una cita bíblica se llevan con ustedes sobre la equidad de género. Fue la primera predicadora de Samaria y logró la conversión de todo el pueblo. Pero como la mujer no podía ser testigo, de acuerdo a la ley de Moisés, todo el pueblo se viene y le dice: vayan, si quieren pregúntenle a él, allá está en el pozo de Jacob.
y platican con el Señor Jesús y le dice todo el pueblo: ya no creemos por las palabras que nos dijiste, mujer, creemos por las palabras de este. Así que el Señor Jesús había predicado el evangelio antes en Samaria, como hoy Felipe lo estaba haciendo. Las multitudes, así está escrito, las multitudes, en una multitud hay toda clase de personas. Escuchaba el mensaje de Felipe, la predicación de Felipe, y veía las señales o milagros que hacía. Hay una confirmación del evangelio a través de las señales. Los paralíticos caminaban, los cojos caminaban, los enfermos recibían sanidad. Hubo gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuánto gozo por la predicación de Felipe en Samaria? Mucho mayor el éxito a simple vista de la que había tenido un hombre llamado Simón. Simón tenía a la multitud samaritana embrujada. Oigan bien, hermanos, oigan bien, hermanas. Atónita, dunda, maravillada, espantada. Porque ese Simón hacía trucos, hechizos, magia negra, haciéndose pasar por algún grande. Eso significa que tiene gran poder. Cuando leemos ahí haciéndose pasar por un grande. Y la multitud de Samaria seguía durante mucho tiempo a Simón el mago. En algunas iglesias cristianas ocurrirá lo mismo. Pero ahora el pueblo, con Felipe predicando en Samaria, vio algo más maravilloso. Creyó en las buenas nuevas del reino de Dios, el mensaje central de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino de Dios que empieza con el amor. El cristiano genuino, verdadero, auténtico, ama a todos sin distinciones de ninguna clase. Perdona, no en beneficio de los demás, de él o ella mismos. Porque el perdón lo beneficia a uno, el otro ni cuenta se da del rencor que le guardamos. Dialoga para superar cualquier conflicto que es normal que surja entre los seres humanos. Es humilde y la lista sería demasiado larga. Siempre la predicación del evangelio tiene apellido del reino de Dios, no otros evangelios que han surgido a lo largo de la historia durante 2000 años. Relaciones humanas correctas. Y con la creación maravillosa de Dios también me relaciono de manera correcta. El pueblo creyó el evangelio que Felipe predicaba, la verdad que predicaba, el evangelio del reino de Dios. Y se bautizaban tanto hombres como mujeres. Equidad de género para hoy en la tarde. Ahora, hermanos, hermanas, hay unos versículos en los últimos 5 minutos. Este Simón el mago creyó en Cristo como su Señor y Salvador personal. Fíjense bien en este punto, que con este vamos a terminar. Fue bautizado públicamente. Es más, como Felipe era el líder máximo que había llegado de Jerusalén, andaba cerquita de él, unidito, pegadito, decimos aquí en El Salvador, a Felipe. Aquel Simón estaba acostumbrado a engañar a la gente con trucos, a hacer cosas admirables. Si ustedes miran un truco de magia, uno se queda sorprendido. Meten a un hombre en una cajita aquí, aérea, no está tapada por la pared, y hay una mujer que pone una cortina. Y en 3 segundos, la mujer que tiene la cortina está metida en la cajita y el hombre que estaba metido en la cajita está teniendo la cortina. En 3 segundos. ¿Y cómo se cambian? Bueno, uno se sorprende. Yo he visto a un mago, ya que les hablé de Japón, en uno de esos rótulos de publicidad que se llaman mupis, que están en las aceras y que tienen protección de vidrio. Hay un anuncio de hamburguesas, de comida rápida, y viene ese mago, mete la mano y saca la hamburguesa y se la come, de la que está impresa allí. Es una foto. Esos trucos son sorprendentes. Vaya, él estaba acostumbrado a hacer eso con la gente, y la gente... ¿Se imaginan que yo votara a gente aquí que les ponga la mano en la frente? A ver si es cierto que me vota a mí, dirían algunos.
eso fuera algo grandioso, asombroso. Así que Simón miraba a Felipe con los ojos de un mago. Simón miraba lo que hacía Felipe con la mente de un mago. Simón miraba la predicación y los milagros realizados por el Espíritu Santo a través de Felipe, porque no era Felipe, era el poder de Dios actuando en Felipe. Pero él, con los 5 sentidos de mago, entonces él dijo: hey, estos trucos no me los puedo yo. No son ilusiones ópticas como yo hago, que estoy enseñando esta mano y con la otra estoy haciendo el truco. La gente estaba llena de asombro y maravillada. Y le dice a Felipe: hey, dame de ese poder a mí, le dijo. Llegaron los apóstoles en Samaria y el Espíritu Santo fue derramado también sobre los samaritanos, paganos, enemigos del pueblo judío, a muerte por cientos de años. Allí el Señor estaba rompiendo los moldes viejos de la mentalidad judía. Ya le había dicho a Jonás que fuera a predicar a Nínive cientos de años atrás, y muchos casos más, como el leproso que viene para ser sanado y le dice el profeta: bañate 7 veces en este río, y se enoja y le dice: allá hay ríos mejores que este tuyo. Andate pues, le dijo, pero si te querés sanar, metete. Y se metió el hombre. Todos esos casos que ya hablan del poder de Dios incontenible en las 4 fronteras del pueblo de Israel, cuesta entenderlo. Es como aquellas iglesias que dicen: solo nosotros nos vamos a salvar, dicen. ¿Y para qué quieren el gran universo si van a haber unos cuantos? Allí el Espíritu Santo, por la imposición de las manos de los apóstoles, fue derramado. Entonces Simón, todavía más entusiasmado, le dice a Simón Pedro: yo quiero ese poder. Y Pedro le dijo: ¿cómo se te ocurre? Te pago, le dijo. ¿Cuánto querés? Le dijo. Mire, si Simón Pedro hubiera sido salvadoreño, no sé, hermanos, hermanas, hubiera sacado algún beneficio. Hechos 8:18, y se los leo. ¿Quieren leer ustedes conmigo? Consulten su Biblia, Hechos 8:18, 19 hasta el 24, porque les voy a hacer una pregunta. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Todo lo que Dios da es gratuito, es por su gracia, por su amor, por su misericordia. No hay nada que le podamos dar a cambio a Dios. Que te prometo el diezmo cuando me des el trabajo, que cuando me des la esposa no voy a faltar al culto, que cuando me des el esposo yo voy a servirte, que agarrame este ayuno y me das la bendición que te estoy pidiendo, te voy a hacer una semana de oración para que me des a cambio. No. Simón el mago está vivo ahí. Es por gracia, porque Dios se goza, Dios es generoso. Mire que la parábola de Lucas del hijo perdido, que la conocemos como el hijo pródigo, el padre es el que derrocha el amor. El padre está esperando al hijo. El padre era el que todos los días espiaba para ver si por la puerta de la hacienda de su casa aparecía el hijo perdido, como la oveja y como la moneda. El hijo derrochó los bienes materiales, pero el papá derrochó los bienes espirituales, el amor. Hagan fiesta, dijo, llamen a los músicos. Si hubiera sido salvadoreño, vayan a traer a la pulum pulum.
Y el becerro que hemos engordado durante todo este tiempo, mire el papá, dándole su agüita y su zacatillo, porque él sabía que tendría que venir el hijo. Él es el padre amoroso, él es el padre derrochador de amor. Y que a Dios que le va a servir mi diezmo, a Dios, a la primera iglesia bautista y a mí también, nos sirve. Y a Dios, si Él es dueño de todo el oro y la plata, no lo han oído eso. Él es dueño de todo cuanto es y cuánto es, y que va a andar queriendo una semanita de oración. Pero la gente cree, como Simón el mago, que dándole algo a cambio se obtiene el don de Dios. Es regalo de Dios, gratuito, inmerecido, para todo el que lo quiera. Si no lo quiere, pues es su problema, pero Dios se lo ofrece. Tu dinero perezca contigo, Simón, porque crees que con dinero vas a obtener el don de Dios, el regalo de Dios, la gratuidad de Dios. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, que es el pensamiento, no es recto, es chueco, es torcido delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad, ruégale a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ya ven, el corazón no es el lugar de los sentimientos, es del intelecto. Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Reprendido Simón el mago, le dijo a todos los apóstoles: rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que me has dicho, Simón Pedro, venga sobre mí. Estas palabras de Pedro reprendiendo a Simón el mago no se las podría decir a un cristiano genuinamente convertido. Ahora les voy a preguntar, yo les dije, ¿era salvo o no era salvo Simón el mago? ¿Perdió su salvación? Había creído en Cristo, y el que cree en Cristo es salvo del castigo eterno por el pecado. Había sido bautizado, o es que había fingido un poco. ¿Ustedes creen que Simón el mago podría engañar a Felipe y a todos los demás con su conversión? Era auténtico, genuino, garantizado. Y después entonces, ¿por qué dice esas cosas y quiere hacer esas otras? Es que no era convertido. Ni Saulo de Tarso, cerremos el paréntesis de Simón el mago, con todo su odio y con todo su poderío militar, ni el Sanedrín, el gobierno central de Jerusalén, ni Roma, dueña y señora del mundo entero, conocido en aquellos días, 800 años, invencible, con su persecución feroz, violenta, golpes, latigazos, cárcel, cadenas, fieras en el circo romano, cruces. Solo la avenida Apia fue utilizada por el emperador Nerón y crucificó a 1500 cristianos al lado derecho y 1500 cristianos al lado izquierdo. Les puso brea en el cuerpo y los quemó, crucificados y vivos, para iluminar la avenida Apia. Ni eso detuvo el poder del Espíritu Santo actuando en los apóstoles enviados, no los 12, predicando el evangelio en el mundo entero. Y ustedes me van a decir a mí que no quieren ir a repartir un tratado, porque la gente los va a ver mal. Es que lo agarraron, pero lo hicieron puño y lo botaron, me lo tiraron en la cara. Recuerdo a una señora, hace unos sábados que fuimos con los jóvenes, hicimos globoflexia, figuritas de animalitos y de otras cosas con las vejigas o los globos, y les regalábamos un globito y les regalábamos un tratadito.
Dice, no quiero nada con ustedes. Casi me ladró una señora. No me ladró, pero... Y ya por eso ya no vamos a salir a evangelizar, a predicar el evangelio. Y no esperen ir a China ni a la ventana 40, no sé cómo le llaman. Si su vecina de enfrente, quizá el que vive a la par. Lo peor de todo es los que viven con usted bajo el mismo techo. Ya quieren ser misioneros en la India y no han sido misioneros ni en su casa. Las palabras del fariseo Gamaliel, tipazo. El día del juicio le voy a decir, Gamaliel, quiero desamarrarte las sandalias. Por la profecía que hiciste en el Sanedrín. Si esta obra es de Dios, permanecerá. Y si no, se desvanecerá. ¿Ha permanecido o se ha desvanecido la obra de Cristo en el mundo entero? Ahora nosotros somos los herederos, hermanos, hermanas, de la misión de predicar el evangelio del reino de Dios. Demostrar que es una realidad hermosa en mi vida, en la de mi familia, en la de mi iglesia. Es una congregación tan hermosa que aquí quiero hacer mi nido yo. Aquí quiero quedarme a vivir. Pastor Luis Sandoval, es bueno que nos quedemos aquí. Hagamos una enramada, una para usted y una para mí, porque estos hermanos son todo amor. En medio del mundo tan lleno de violencia, de maldad, de odio, de rencor y de venganza, la iglesia es el oasis que nos refresca, nos nutre, para que vayamos cumpliendo la misión. Bendito sea, Señor, por Felipe. Grande, gigante de la fe. Yo soy un enano montado en los hombros de Felipe. Danos la misma valentía, el mismo coraje. Danos más de tu Espíritu Santo, la llenura. Que vivamos por el Espíritu, que andemos por el Espíritu, que seamos llenos del Espíritu, para que prediquemos el Evangelio del reino de Dios con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio. Y que de vez en cuando usemos palabras cuando sea necesario. Continúa tu obra, Señor, porque todavía hay personas que no te conocen o que no han rendido su vida a Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque más allá de la mano alzada, una vida recta, una vida transformada, una vida derecha en tu camino, es lo que tú pides de nosotros. Gracias por la oportunidad hermosa que nos diste. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.